Con esta introducción yo quisiera invitar al pastor Johnny Nieves. Él tiene algo en su corazón que se llama pasión por las almas, pasión por la obra. Ahí está su esposa, él va a presentar a su esposa. Él me pidió que pusiera el micrófono así porque no es como algunos pastores que cuando predican saltan, brincan, camina por encima de los asientos. No, él es un poco más educado en eso. Pastor Johnny, adelante, pastor. Dios bendiga. Mi nombre es Johnny Nieves, ¿verdad? Pastor de la iglesia Betel de la Asamblea de Dios Sabana Grande, por la gracia y misericordia de Dios. Me acompaña hoy mi esposa, pastora Glenda Ruiz, y nos sentimos bendecidos, ¿verdad? Gozosos poder estar con ustedes en esta mañana. Y en esta mañana yo quisiera compartir unas palabras con ustedes que se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 8. Y vamos a estar considerando los versículos del 28 al 30. Pueden dejar sus Biblias abiertas. Vamos a estar visitando algunos textos en esta mañana. Romanos capítulo 8, los versos 28 al 30. Tenemos por tema en esta mañana, todo obra para bien. Todo obra para bien es el tema que tenemos en esta mañana. Romanos 8, los versos 28 al 30. Todo el que pueda, les pido que por favor estamos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Amén. Y la palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Pueden tomar asiento, hermanos. Y le voy a comenzar haciéndole una pregunta. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado en una situación difícil? Quizás falleció un familiar y viene alguien y te dice, tranquilo que Dios tiene el control. Es posible que tenga una enfermedad y se nos acerca a persona y le dice, tranquilo que Dios tiene el control. Mira que me chocaron el carro y nos dicen, tranquilo que Dios tiene el control. Pero le pregunto en esta mañana, ¿Dios tiene el control? Y la respuesta es sí. Pero le hago otra pregunta. ¿Significa que las cosas malas que nos pasan son controladas por Dios? La respuesta es no. Porque la palabra nos dice a nosotros en Santiago capítulo 1, verso 13, que cuando eres tentado, no diga que es por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por lo malo ni tienta a nadie. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, hermano? Que no estaban los planes de Dios que Adán comiera del árbol prohibido. No estaba, hermano, en los planes de Dios que Caín matara a su hermano Abel. Hermano, no estaba en los planes de Dios que David cometiera adulterio con Betsabé. Ahora, es muy cierto que Dios sabía lo que iba a suceder. Es muy cierto que Dios sabe lo que usted y yo vamos a hablar antes de que usted y yo abrimos nuestras bocas. Pero eso no significa que Dios nos obliga a hacer las cosas. Nosotros no somos títeres controlados por Dios. Le tendremos que dar cuentas a Dios por las cosas que hacemos en nuestras vidas. Y le digo que aunque Dios no nos controla, hermano, y aunque Dios no controla las cosas malas que nos pasan, sí le puedo decir una cosa, que Dios tiene el poder para que todas esas cosas que nos suceden obren para bien en la vida del creyente. Voy a leer nuevamente el verso 28. Le invito a que dejen sus Biblias abiertas y me sigan. Vamos a estar visitando algunos textos en esta mañana. Y el verso 28 lee de la siguiente manera. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí vemos que hay
una determinación de parte de Dios, hermano. Y aparte de Juan 3:16, esta es una de las promesas más reclamadas por los cristianos. Y por muy buena razón, porque vivimos, hermanos, en momentos difíciles, vivimos en un mundo lleno de maldad y lleno de pruebas. Y qué bueno es saber, hermanos, que Dios está obrando para el bien de aquellas personas que confían en Él, de aquellas personas que han puesto sus vidas en las manos de Dios. Este verso, hermano, nos debería llenar a cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana de confianza. Esta es una promesa cierta. Ahora le digo una cosa. Dios no nos está diciendo esta mañana que todas las cosas son buenas. Y Él no está diciendo que todas las cosas son fáciles. Pero sí lo que nos está diciendo en esta mañana es que todas las cosas obran para bien. Y todo significa todo. Yo estoy 100% seguro de que el pastor Marco le ha enseñado que cuando la Biblia dice todo, significa todo. En la vida de un hijo de Dios, obra para bien. Las cosas malas, las cosas buenas y aún las cosas que no le gustan. Dios tiene el poder para que obre para bien en la vida del creyente. Y vamos a ver en esta mañana, hermano, las áreas en las cuales Dios obra en la vida del creyente por nuestro bien y por su gloria. Porque todo es ¿para qué? Para la gloria de Dios. Una de las áreas donde todo obra para bien y es muy fácil. Vamos a empezar con la más fácil. Las cosas buenas, obviamente, obra para bien. Tenemos un hogar. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios que tenemos un hogar. Tenemos un techo, hermano. Nuestra familia. Gloria a Dios que tenemos familiares, personas que nos aman. Es fácil ver cómo eso puede obrar para el bien en la vida del creyente. Si tenemos un trabajito, ¿verdad? Mira, no es que nos dé, ¿verdad? Para cubrir los gastos. Eso obra para bien en nuestra vida. Le podemos dar gracias a Dios por eso. Y yo creo, pero para lo más importante, nuestra salvación, ¿verdad? Obra para bien en la vida del creyente. Y estas son las cosas, hermano, que nuestras vidas nos hace sentir bien. Pero a la misma vez le digo una cosa. Estas son las cosas que deberían hacer que usted y yo quisiéramos ser mejores cristianos, hermanos. Y que usted y yo tengamos siempre una actitud de gracia. Porque eso es lo que Dios quiere de su pueblo. De que usted y yo tengamos una actitud de gracia por las cosas buenas que obran por bien en nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18 dice lo siguiente. Dar gracias ¿en qué? En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra cosa que obra para bien en la vida del creyente, hermano. Las cosas difíciles obran para nuestro bien. Y la vida, hermano, nos da ejemplos de momentos difíciles que obran para bien. José, que fue vendido por sus hermanos, tuvo que haber sido una experiencia dolorosa. Pero la Biblia nos dice que eso obró para bien. Si usted me acompaña a Génesis capítulo 50, verso 20. Dice la palabra, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó ¿a qué? A bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos. Un momento, algo doloroso en la vida de José. Pero Dios lo encaminó para bien. ¿Para qué? Para el bien de otros también. Fue malo cuando algunos israelitas rechazaron a Moisés en el libro de Éxodos, capítulo 2, verso 14. Y dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Moisés huyó al desierto por 40 años por causa de esto. Pero en esos 40 años Dios lo fue preparando a él. ¿Para qué? Para sacar su pueblo de Egipto. Vemos momentos difíciles, hermanos, que obraron para bien. Fue malo, hermano, cuando la multitud de personas gritaban ahí delante de nuestro Señor, crucifícale, crucifícale. Me imagino que por nuestro Señor que sentía todo, porque fue, sí, 100% Dios, 100% hombre. Él sentía igual que usted y yo sentimos. Le tuvo que haber dolido.
Pero cuando crucificaron a nuestro Señor, si no fuera por eso, usted y yo no hubiésemos sido lavados por la sangre del Cordero. Es por causa de la muerte y resurrección de nuestro Señor que usted y yo estamos aquí hoy. Fue malo, hermano, en el libro de Hechos, la persecución de la iglesia. Pero si no fuera por la persecución de la iglesia, el evangelio no se hubiese esparcido, hermano. Vemos ejemplos, hermanos, de momentos difíciles en la vida de creyentes que han obrado para bien. Y quizás suena como algo de locura, pero es posible, hermano, que estar enfermo, es posible que estar de cama, es posible que pasar por momentos difíciles. ¿Sabe qué, hermano? Nos enseñen mejor que un buen sermón. ¿Entiende algo, hermano? Que cuando Dios permite un tiempo de dolor, un tiempo de sufrimiento y pena en nuestras vidas, siempre es para nuestro bien y para su gloria. Dios nunca dijo, hermano, Dios nunca dijo que nos iba a gustar. Pero debemos estar agradecidos porque, hermanos, son los ojos que han sido lavados con lágrimas, las cuales mejor ven. ¿Sabía usted que los ataques satánicos obran para bien en la vida de un creyente? 2 Corintios capítulo 12, versos 7 a 10. Pablo fue expuesto a aflicción y ataques satánicos. Dice la palabra, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando estoy débil, entonces soy fuerte. Todo obra bien para bien en la vida del creyente, hermano. Hermano, Dios puede hacer que los ataques del enemigo obren para bien en nuestras vidas. Hasta los ataques del enemigo, hermano, son usados para que usted y yo podamos crecer, para ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto le va a chocar quizá un poco. Los pecados en la vida de un creyente, Dios tiene el poder para que obren para bien. ¿Deberíamos pecar? No. Y no estoy dando licencia para pecar. Van a pecar lamentablemente, sí. Pero cuando pecamos sufrimos. Se sabe cuando una persona verdaderamente le ha entregado su vida a Cristo. Porque una persona que realmente es salvo no se goza en el pecado, sino que sufre. Apocalipsis 3, 19 dice, yo reprendo y castigo a todos a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, Dios puede usar el dolor que es causado por el pecado para nuestro bien. Pedro rechazó al Señor 3 veces. Y yo creo que el pecado más grande que puede cometer un ser humano es rechazar a Cristo. Pero él se arrepintió de su pecado, hermano. Y dice la palabra que lloró amargamente. No como Judas que fue al hombre. Él sintió remordimiento. Pero Pedro se arrepintió. Hermano, Dios usa todas las circunstancias de nuestras vidas para que obren para bien. Y es posible que en estos momentos usted no lo ve, pero podemos encontrar paz en las promesas de Dios. Pero le digo una cosa, hermano, hay una causa. Las cosas no obran para bien así porque sí en la vida del creyente, sino que obran para bien en la vida del creyente por el cuidado de Dios. Hermano, Dios es todopoderoso, hermano. Y Él tiene el control de todas las cosas. Efesios capítulo 3, verso 20. Y aquel
que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Cuando le quitamos la mirada al Señor, hermano, lamentablemente nos pasan cosas malas. Y le voy a dar un ejemplo que yo sé que todos lo conocen. En Mateo capítulo 14, los versos 28 al 31, se los voy a leer. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando nos quitamos, ¿verdad?, nuestras miradas del Señor, comenzamos a hundirnos, hermano. Pero en esos momentos difíciles, el Señor nos extiende la mano, porque la palabra nos enseña en esta mañana que todo obra para bien en la vida de un creyente. Pero hay una condición, hermano, fíjate. Esta promesa no es para todo el mundo. Esta promesa es para aquellas personas que aman a Dios. ¿Y cómo sabemos nosotros si realmente amamos a Dios? Y le hago una pregunta: ¿eres salvo? Porque no lo puedes amar hasta que lo conozca. Primera de Juan capítulo 4, verso 19 dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó ¿cómo? Primero. Y me choca, hermano, que a veces escucho personas decir: no, el amor mío te lo tiene que ganar. ¿Y cómo es eso de que yo me tengo que ganar el amor de otra persona? ¿Qué hice yo para ganarme el amor de Dios? Cuando la Biblia me dice que yo le amo a Él, ¿por qué me amo primero? Entonces, ¿cómo puedo tener yo una actitud así a otra persona? Decir: no, se tiene que ganar mi amor. Nosotros como creyentes tenemos que amar al prójimo. Y el prójimo es cada persona con quien usted y yo nos encontramos de frente. La pregunta, hermano: ¿somos obedientes? Porque la palabra dice en Juan capítulo 14, 15, el Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, es imposible que no guardemos los mandamientos de Dios y decir que le amamos. Porque el que no ama sus mandamientos no le ama. Mira, hermano, los que aman a Dios es una forma de decir los que aman a Cristo. ¿Ok? Y quiero que entienda que esto no es un grupo selecto de cristianos especiales. Dios nunca va a poner, hermano, escúchame, Dios nunca va a poner una condición la cual usted no puede producir. Porque hay personas que te van a decir que te tiene que ganar el amor de Dios, pero es que la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice a nosotros que le amamos a Él porque Él nos amó primero. La promesa de Dios, hermano, depende de Dios, no de nosotros, porque mira, déjame decirle que nosotros somos infieles. Jesús puede ser, hermano, de salvación o de perdición. Él puede ser la puerta que nos lleva al cielo. Una piedra de tropiezo, hermano, porque el que no pone su fe en el Señor Jesucristo, lamentablemente, se pierde, hermano. Y va a estar en el infierno por toda una eternidad separado de Dios. Y nosotros no podemos sentir miedo de hablar del infierno, hermano, porque es que está en la Biblia. Hoy en día, no me quiero desviar, pero escucho personas. Hay un debate que si Dios odia al pecador y otro no, que Dios odia el pecado y ama al pecador. Y yo le digo a ambos: ¿sabe qué? No se amparen mucho en eso. Porque el infierno no va a estar lleno de pecado, va a estar lleno de pecadores. Y nosotros nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados y caminar, ¿verdad?, en una línea correcta con nuestro Señor. Hay una consecuencia, hermano. Y le voy a decir una cosa: este verso, por más lindo que es,
no fue diseñada para nuestra felicidad, hermano. Y no la deberíamos tomar a la ligera. Y no la deberíamos separar de los versos 29 y 30, porque en los próximos versos vemos que hay un plan. Y es para que usted y yo seamos semejantes a nuestro Señor. Recibimos a Cristo, pero ¿qué sucede, hermano? Que Dios no ha terminado con nuestra salvación. Dios nos seguirá dando forma hasta que usted y yo reflejemos su imagen. El propósito del verso 28 es para que usted y yo entendamos que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que estamos aquí. Vamos a leer los versos 29 y 30. Romanos 28, 29 y 30. Porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que esto se basa, hermano, en la omnisciencia de Dios. Ahora, hay dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que dicen que Dios miró hacia el futuro y ya Dios sabía quién se iba a salvar. Y esos son los predestinados. Ahora, le digo una cosa, yo pertenezco a este grupo, pero con una pequeñita excepción. Hay un segundo grupo que dice que Dios cogió unas personas para ser salvos y otras personas para que se pierdan. Yo no creo en eso, hermanos. Ahora, pertenezco al primer grupo. ¿Cuál es mi excepción? Que Dios no necesita mirar hacia el futuro para saber nada. Dios simplemente sabe lo que va a pasar. Efesios capítulo 1, verso 5. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué no quiere decir, hermano, con ser predestinados? Vamos a suponer que usted tiene un viaje a la República Dominicana. Vamos a decir que para el 15 de febrero van a salir para la República Dominicana. Usted va mañana y usted compró un boleto. Pues ya usted está predestinado para llegar a la República Dominicana el día 15. Pero si usted no se montó en el ferry, imposible que llegue. Se le fue el barco. Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana, estamos predestinados para salvación. Pero es necesario que todos los que estamos aquí en esta mañana entremos en el arca, que es nuestro Señor Jesucristo, el que nos va a llevar a la salvación. Fuera de Cristo no hay salvación, hermano. Ser predestinado, hermano, no nos libera de la responsabilidad de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y nos habla de lo que Él antes conoció. La palabra nos dice en Efesios que antes de la fundación del mundo nos conoció. Y si van al libro de Jeremías, esto sí que es hermoso, hermano. El libro de Jeremías capítulo 1, verso 4 al 5. Vino, pues, palabra de Jehová a mí, diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, y te di por profeta a las naciones. Hermanos, antes que usted y yo nos formáramos en el vientre de nuestras madres, hermanos, ya Dios sabíamos que nosotros les pertenecíamos. Ya Dios sabía que usted y yo íbamos a ser parte de su pueblo. No estamos hablando aquí de un Dios que nos creó y se fue, se olvidó de nosotros. No estamos hablando de un Dios que sabe algo de nosotros, sino un Dios que antes de que usted y yo nos formáramos en los vientres de nuestras madres, Él ya nos amaba, Él ya nos conocía y ya Él tenía un plan para cada uno de nosotros. Ya tenía una relación íntima con nosotros. Nosotros podemos decir que amamos a Dios porque Él nos amó primero, hermanos. Dios tiene un plan. La palabra, mira, nos enseña que Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero esa imagen y semejanza quedó distorsionado, hermano, cuando el hombre pecó.
Él determinó antemano que algún día fuésemos semejante a su Hijo. Hermano, la predestinación se aplica a los que son salvos. Y ninguna parte de la Biblia nos enseña que Dios escogió a algunos para salvación y otros para la perdición. Todo lo contrario. Eso lo haría un Dios cruel. Pero usted y yo le servimos a un Dios bueno. Y es un Dios justo. Él es justo. Y el día de juicio, déjame decirle, no lo va a juzgar con amor, sino con su justicia. La Biblia me enseña a mí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor nos retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda, hermanos. El evangelio es inclusivo. El evangelio es para todo el mundo. Por eso es la gran comisión, ir y predicar el evangelio. Pero a la misma vez el evangelio, hermano, es exclusivo. Es solamente para aquellas personas que reciben al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Jesus is the only way to the Father. La única manera que vamos a llegar al cielo es a través de nuestro Señor Jesucristo. No hay otra forma. Y que diga que hay otra forma es un mentiroso. De la única manera, hermano, que una persona se pueda perder es rechazando a Jesús. La Biblia dice en Juan, capítulo 3, verso 18 al 21. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más a las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De la única manera que una persona se pueda perder es rechazando a Cristo. No hay otra forma, hermano. Vamos al capítulo 1 de Romanos, si usted va ahí. El apóstol Pablo nos dice que es el evangelio de Dios. O sea que el evangelio tiene un autor y nos dice claramente de quién se trata. Se trata de Jesús. No se trata de más nadie. La salvación no se trata de ni lo que usted hace ni lo que yo hago. Se trata de lo que Cristo hizo por nosotros. Nos dice la palabra que Dios nos llamó en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación y por el Espíritu y la fe en la verdad, a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hay versos en la Biblia que nos enseñan que Dios nos ha llamado. Juan 12:32 dice, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Pero también el Señor nos dice lo siguiente, en Mateo 22:14, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Usted puede hacer una llamada. Mira, es que todo el mundo hoy en día tiene teléfono. Y usted puede hacer una llamada telefónica. Usted puede llamar a una persona. Pero si esa otra persona no contesta el teléfono, esa llamada no puede ser completada. Entonces, Dios nos llama, hermano, al arrepentimiento. Pero si no contestamos, no podemos alcanzar la salvación que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Dios nos llama a través de la creación.
Nos llamó a través de los apóstoles que predicaron el evangelio. Dios nos llama hoy en día a través de los evangelistas que se paran en la esquina a predicar el evangelio. Nos llama a través de los maestros. Nos llama a través de los pastores. Hoy en día en televisor, la radio, las redes sociales. Lo que pasa es que lamentablemente hoy en día muchos están rechazando el llamado de Dios. Pero los que oyen, hermanos, los que contestan serán justificados. Porque también nos dice que a los que llamó, justificó. Y cuando hablamos de la justificación, estamos hablando de una justificación imputado, hermano. Esto es una palabra que se usa en el sistema de banco. ¿Qué significa? Que el día que yo pasé con mi esposa y le entregamos nuestra vida a Cristo, nuestra cuenta estaba en cero, no éramos justos, éramos personas injustas. ¿Qué le llevé? ¿Cómo me puedo jactar yo? Porque el día que le entregué a mi vida a Cristo y pasé con mi esposa, nosotros le entregamos a Cristo nuestros pecados y Él nos dio de su justicia. Entonces, a cambio de mi pecado, Él me justifica. Ahora, cuando Dios mira mi cuenta, soy justificado. ¿Por qué? Por la gracia de Dios. Por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente fue su muerte lo que le justifica. Nuestro Señor Jesucristo nació bajo la ley, hermanos. Vivió una vida completamente perfecta. Hemos sido justificados por su vida, lavados con su sangre que derramó en la cruz. Pero si dimos que Jesús murió por nuestro pecado y lo dejamos ahí, no estamos predicando el evangelio en su totalidad, porque Él no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó, hermano. Está a la diestra del Padre y Él es el que intercede por cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. That's the gospel. Lo demás es decoración. Dice la palabra, hermano, que a los que justificó, glorificó. Y esto es un evento que esperamos en el futuro, pero seremos glorificados cuando Cristo, hermano, venga por su iglesia. Pero cuando estamos en Cristo, Pablo lo da por algo ya sentado, algo que ya pasó. El Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, hermano. Entonces, la revelación de esta gloria, hermano, la esperamos en la venida del Señor. Pero mientras tanto, usted y yo vivimos de gloria en gloria. Aleluya. Santo. Concluyo, hermano. Vivimos, hermano, en momentos difíciles. Y mientras estamos en estos cuerpos, ¿verdad? Así será. Nuestras aflicciones en el presente, solo, hermanos, solo nos garantiza la gloria cuando Jesucristo venga. Desde ya, hermano, usted y yo compartimos en la gloria de Dios. Y si siguen leyendo un poquito más bajito de donde estábamos hoy, se dan cuenta, hermano, que nada ni nadie nos separa del amor de Dios. Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Hasta aquí mi parte. Pastor Marcos.